Empieza el Mundial para Argentina en la noche de hoy, empezó en realidad la semana pasada, y siempre que nos aproximamos a esta época, la política se encarga de hacernos saber, porque sin ningún hecho escuchamos que algunas cosas van a suceder mientras estemos todos mirando el Mundial, que o el gobierno espera que llegue el Mundial para determinada cosa, o algunas situaciones traumáticas se van a superar con el clima mundialista. Lo vamos a consultar en la noche de hoy al politólogo Valdemar Ostad, quien gentilmente nos viene a acompañar para hacer referencia a este tema, para saber si efectivamente ya estamos en clima mundial con el inicio hoy de Argentina empezando a partir de las 22. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. En realidad yo creo que estamos arrancando, ¿no es cierto? Hoy es recién el primer partido, creo que a partir del primer partido nuestro, ¿no? De la selección. Sí. Yo creo que después de esta primera participación en el Mundial vamos a tener un poco más de elementos y vamos a ver cómo esto repercute en la gente. Siempre los Mundiales han tenido o tienen en la Argentina la asociación con el tema político. Yo creo que desde la historia misma del país, por ejemplo, si uno ve el caso de lo que fue el Mundial del 78, y a partir de ahí siempre estuvo esta cuestión de si el Mundial sirve o no para si es un anestésico o no. Claro, si es o no un anestésico en el público. En realidad, si uno mira, digamos, lo que son los números reales, es relativo. Tampoco es, digamos, que el Mundial va a significar algo aplastante o avasallante, o va a terminar o va a volar un problema de la agenda. En realidad puede calmar un poco, y después sí es cierto que el Mundial moviliza un montón de cuestiones que para la política sí son muy interesantes. Por ejemplo, las cuestiones emocionales, ¿no? Eso sí está analizado, y eso sí es algo que lo podemos afirmar con mucha más certeza que el hecho de si anestesia o no a la gente. El clima previo al Mundial, es decir, si hay dificultades económicas, si no las hay, ¿condiciona el seguimiento o no, o anula el sentimiento de vamos a estar atentos a determinadas noticias, vamos a estar pendientes de lo que pasa a nivel país? ¿Complica o no complica, incide o no? Yo creo que sí. Si nosotros miramos este Mundial particularmente, por ejemplo, en estos días salió publicada, la pueden encontrar en las redes y demás, una encuesta que se hizo, que trabajó justamente este tema respecto del Mundial y cómo eso influye en las expectativas de las personas. Y en realidad lo que uno ve y lo que uno encuentra es que es muy relativa la influencia que tiene. Por ejemplo, si uno lo ve en determinados acontecimientos políticos que están muy fuertes en la agenda actual, por ejemplo, con el tema de Adorni a nivel nacional, que es algo que pegó muy fuerte al gobierno nacional y que no termina de salir de la agenda por distintos tipos de manejos y por cómo se ha manejado esa situación desde el gobierno, uno ve que es algo que sigue vigente, y que si había alguna expectativa respecto de la llegada del Mundial para que de alguna forma ese problema disminuya o la percepción social baje, la verdad es que no. Sigue estando en agenda, sigue siendo uno de los temas más picantes, y uno ve que tanto en los medios de comunicación como en la calle, cuando se habla, el tema sigue estando presente. Hoy por hoy tenemos las redes sociales, que a lo mejor no tenían la vitalidad que tienen en este momento hace algunos años, aunque post pandemia y en el Mundial anterior también habían tenido una vigencia significativa. ¿Hoy están obrando distinto las redes en relación a otros momentos? No, yo creo que no. Creo que en eso sigue la misma tendencia que venía desde antes, donde las redes sociales en ese sentido amplifican. Yo digo, las redes sociales suelen amplificar todo. Cualquier tipo de noticia, cualquier tipo de evento o cualquier tema de agenda, cuando entra al mundo de las redes sociales, se amplifica. Y al mundo del meme ni te digo. Sí, el mundo del meme, que por otra parte es divertidísimo. Creo que para muchos, creo que es lo mejor que tienen las redes sociales, sobre todo que hay algunas redes sociales que
que en ese sentido son bastante violentas hasta incluso. El mundo de los memes todo puede transformarse en un meme. Y hoy por hoy creo que es una de las piezas de comunicación más fuerte al momento de instalar algo. Instalar una idea a través de un meme tiene una efectividad enorme. Y que esté transitando un tema como el de Adorni, que es el que mencionábamos, estos carriles, el del meme ya instalado, ¿al gobierno le está haciendo mella concretamente? Yo creo que hay dos cosas respecto de esto. Creo que de los escándalos, vamos a poner esa palabra, que ha ido teniendo el gobierno de Milei, este es el más fuerte. ¿Sí? Yo creo que el caso de el escándalo Libra, que fue por allí el primero que conocimos y que trascendió, tanto como el caso de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que también creo que trascendió, pero ninguno de esos tuvo el impacto y el mantenimiento a lo largo del tiempo, porque si nosotros miramos, este escándalo de Adorni viene desde hace bastantes meses. De hecho, creo que esto es lo segundo que por ahí quería decir, llama mucho la atención cómo fue manejado desde el gobierno nacional, porque otros tipos de situaciones como estas fueron manejados de una manera que creo que le terminó redituando. En este caso, creo que se hicieron algunas apuestas, como cuando se dio la defensa de Adorni en el Congreso, que ese fue el mayor disparador de memes, hasta sostener esta demora tan larga en el tiempo para hacer efectiva la presentación de la declaración jurada. Creo que son cosas que no le han servido comunicacionalmente. ¿Está medido esto? En realidad lo que está medido y que se mide habitualmente es cuál es la imagen que el gobierno tiene y sobre todo cuál es la imagen del presidente. Y en ese sentido sí es cierto que es un escándalo que en cierta medida le ha hecho mella, sobre todo en una franja etaria que no es el núcleo más duro de Milei, pero que sí lo acompañó, que es la franja etaria que uno puede ubicar alrededor de los 35 y los 50 años. Esa franja etaria, que es una franja etaria que en las últimas elecciones se volcó al voto de Milei en algunos casos, es una franja etaria que hoy por hoy manifiesta muchísima duda. Él manifiesta muchísima duda y empieza a visualizar otro tipo de candidatos, como por ejemplo la figura de Patricia Bullrich. Donde sigue habiendo un núcleo duro para La Libertad Avanza es en la franja de los más jóvenes, es decir, en la franja de los votantes menores a 30 años. Ahí sigue estando el núcleo duro de La Libertad Avanza. Y en relación a lo que pasó, por ejemplo, aquí a nivel local, donde el debate del pavimento fue tan importante, se clausuró con un registro de oposición muy categórico y la palabra del intendente volviendo atrás en relación a la decisión tomada y considerando que debía replantearse todo. ¿Impactan las cuestiones tan supra como para pensar que el clima político local se puede distender, puede cambiar, puede también relajarse? Yo creo que en realidad, si uno mira la agenda local, es el tema que tuvimos durante los últimos meses, sí. Y creo que todavía lo seguimos teniendo instalado, porque una cuestión que le está ocurriendo al oficialismo local es no encontrar la forma de salir de ese debate. Es muy difícil salir de esta situación de haber tenido que retroceder ante la opinión de los vecinos. Es dificilísimo, es muy complicado. Y es muy complicado porque ¿cuál es la respuesta superadora que uno puede dar a esa situación? Porque en definitiva, y pasándola en limpio, significó no hagan una obra pública que todo el mundo, si uno la ve, es una obra pública necesaria, porque ¿quién se va a oponer al pavimento? Sin embargo, hubo una manifestación contundente por parte de los vecinos diciendo la gestión lo hizo mal.
o sea, planteó mal las cosas. Entonces, reponerse de esa situación es muy difícil. Yo creo que por allí, lo que son tanto las cuestiones macro como lo que estábamos hablando recién del gobierno nacional, que creo que domina cualquier tipo de medio de comunicación y domina las redes a partir de los memes y todo lo que comentábamos hace un ratito. Como por ejemplo un evento como el Mundial puede distender un poco, pero va a ser muy difícil disimularlo, y sobre todo va a ser difícil disimularlo porque no nos olvidemos que terminado el Mundial arrancamos los últimos meses del año previo a un gran año electoral. De manera que yo creo que ahí también empieza a jugar eso fuertemente, porque cualquier opositor necesariamente va a sacar ese tema. La política hace una pausa necesariamente con el Mundial y después se lanzan ya las preconfiguraciones para la elección que viene. Y es que lo vamos a sentir con fuerza eso, porque si aparte el calendario electoral pretende resolver el cierre de lista en los primeros meses del año, creo que los últimos meses de este año, del 2026, van a estar fuertemente marcados por la cuestión política. ¿Van a ser con paso o sin paso? Por lo que se está dando en cuanto a la discusión que tenemos hoy en el Congreso, la elección del año que viene. Yo creo que a nivel nacional es muy probable que tengamos elecciones sin paso. A nivel provincial, hasta ahora todo indicaría que tendríamos paso en la provincia de Santa Fe. Es un debate abierto, digamos. Es un debate abierto con sus posiciones. Sin embargo, lo que se está viendo como alternativa es que, o lo que uno puede ver en los distintos debates que trascienden, es que habría paso. Sí, lo que se manifiesta es una modificación en la estructura de la boleta única. Por ejemplo, ¿cómo la vamos a ver configurada? Muchos lo que proponen es que se use la alternativa que está usando Córdoba, donde, por ejemplo, los cargos, por ejemplo, el cargo de intendente va unido a una lista de concejales. Hablando muy mal y pronto, sería como una reedición de la boleta sábana dentro de la boleta única. ¿Y quién gana con eso? El que gana el Ejecutivo gana con eso, pero los ciudadanos ganamos con eso, ¿o no? En principio permitiría eso. Si lo vemos desde el punto de vista democrático más puro, en realidad se reducen posibilidades de decisión del ciudadano, porque lo tiene un poco más cerrado, ¿no? Al encontrarse con un renglón donde, por ejemplo, el intendente va con una lista de concejales, no tiene oportunidades de desarmar el renglón, que es algo que hoy con las en boletas Córdoba, sí. Pero perdón, en Córdoba tengo entendido que si no se marca una opción distinta, por ejemplo, en la categoría diputados cuando se elige gobernador, sí van todos juntos los diputados que corresponden a ese signo político del gobernador. Claro. Si no, hay que marcar por separado, si uno quiere diferenciar la elección de gobernador que la de diputados. Exacto, implica un esfuerzo más grande, digamos, porque en realidad hoy por hoy el hecho de que sean boletas separadas lo facilita para el ciudadano. Implica poder hacer ese ejercicio, implica sentarse con las boletas un ratito adentro detrás del Pero cubículo. Digamos, la ciencia política, ¿qué le encuentra de aditamento? ¿Qué le aporta esto a la calidad democrática o institucional? Mayor participación, más posibilidades de que el ciudadano decida, en teoría. Si yo lo que hago es presentar un renglón cerrado, o lo que era antes la dichosa boleta sábana, un poco le estoy cerrando posibilidades de decisión. Sí, no me entusiasma tanto como lo o le estoy lo haciendo el hecho de que sea un poco más difícil ponerse a decidir en ese momento. De la otra manera, por allí puedo despertar un poco más la cuestión reflexiva. Después pasan mil cosas en la práctica, ¿no? Porque sabemos que en las elecciones no es tanto como en la teoría, pero en principio, bueno, los sistemas electorales tienen eso, ¿no? La vamos a seguir a esa, porque me imagino que después del Mundial se va a reactivar. Una última referencia sobre el Día de la Bandera. Se van a encontrar el gobernador Puyaro y el presidente, que dicen que viene acompañado por Javier Milei. Teóricamente, la marca de uno y otro son las que disputan un mismo electorado. ¿Se empieza a dirimir esa situación para la provincia de Santa Fe ahora con tanta premura o todavía falta? Yo creo que todavía falta un poco, digamos. Más allá de eso, sí es cierto,
como vos lo planteas en la pregunta, creo que sucede esa situación, ¿no es cierto? Que se encuentra gente o sea, se encuentran dos fuerzas que están disputando un electorado concreto. Sin embargo, me parece que faltan cerrar algunas cuestiones, sobre todo falta lo que está buscando el oficialismo provincial aquí en Santa Fe es a qué alinearse en la nación muchas veces, me parece. Y el experimento que se hizo, que efectivamente existió, porque hubo declaraciones que trascendieron bastante en los medios por parte de funcionarios del oficialismo provincial de querer acercarse a la Libertad Avanza, que existieron, evidentemente terminaron frustradas, ¿no? Porque referentes de la Libertad Avanza salieron a decir, no, nosotros no queremos. La vuelta de Angelini a provincia también está marcando algo, ¿no? Sí, yo creo que también está marcando el hecho de que determinados operadores políticos que estaban en el gobierno nacional dejan de estarlo, y vuelven a los lugares de origen, ¿no? Veremos cómo se desarrolla. En principio, por allí creo que este encuentro puntual no va a tener tanta trascendencia. ¿Quién mide mejor en la provincia, el gobernador o el presidente? El presidente. Gracias. Presidente sigue midiendo mejor y, como te dije antes, tiene un núcleo duro consolidado. Muchas gracias por haber venido. No, por nada.